y media de la mañana. Es verdad que, que en España son las 3:30 de la mañana, pero ninguna razón, ninguna causa como esta nos mueve con tanta fuerza, con tanta intensidad, como saber que proclamando estas verdades es nuestra función, nuestra razón primaria, nuestro compromiso unívoco e inequívoco. Así Entonces es. estamos felices de estar aquí. Muchas Así gracias. es. Nosotros Gracias. también le agradecemos mucho, pastor, por la disposición que usted ha tenido para estar en este tiempo con nosotras. Y también gracias y honramos su asignación, de veras. Nos sentimos bien agradecidas y complacidas y, como le dije al principio, expectantes, porque es un hombre lleno de esa vida impartida y queremos recibirla. Así que es todo de usted este programa. Adelante, pastor. Bueno, perfecto. Bueno, cuando Violeta, muchas gracias de verdad, porque cuando Violeta Chill Sí. me invitaba al programa, estaba muy contento porque realmente tenía, uno cuando se tiene comunión, ¿verdad? Con gente entendida, uno siempre aprende. Uno siempre aprende y no estoy aquí solo para enseñar, sino también para aprender de ustedes, ¿no? Y realmente la temática que consideraba que era importante era la fuente de seguridad de nuestra vida es su obra. Tal vez lo dije al revés como lo titulamos, pero su obra, la fuente de mi seguridad, nuestra seguridad. Porque en este tiempo todo el mundo busca tener seguridad, ¿verdad? El ruido que hay en las naciones, el caos, un sistema colapsado, un sistema que no tiene respuestas para las demandas de las personas. Hay un daño emocional en las sociedades, en el mundo de aquí, de Europa, de Occidente, el daño que está dejando esta situación pandémica es muy fuerte, porque la gente realmente la ansiedad es no poder controlar el futuro, no saber lo que viene. Entonces eso genera ansiedad. Ahora, cuando yo digo que su obra es la fuente de nuestra seguridad, es porque evidentemente nosotros sí sabemos lo que viene. Y entonces al saber lo que viene, porque Dios está parado en nuestro futuro. ¿Ah? Eso es bueno entenderlo. Dios está parado en nuestro futuro y nos dice camina, que todo está bajo control. Entonces, evidentemente, tenemos una ventaja gloriosa que produce paz en nosotros. Ahora, su obra, ¿verdad? Es la obra del Espíritu, es la obra de la palabra en nosotros, es una obra que nos preserva, que nos guarda, que nos sustenta. Estuviésemos en ansiedad como el resto del mundo si nuestra seguridad fueran nuestros recursos o nuestros medios. ¿Cómo combatimos a una situación que no se ve, que es invisible, verdad? Pero qué importante es saber que no estamos confiando, dice la palabra, unos confían en carros y otros en caballos, más nosotros en el Señor tenemos nuestra confianza, en Cristo tenemos nuestra confianza. Pues de ahí para adelante, caminamos, vamos, a paso de vencedores, a paso de vencedores, porque realmente lo somos, porque un vencedor o un más que vencedor, ¿verdad? Es aquel que descansa en la obra de Cristo que se le ha revelado, ¿no? Entonces, descansar en Cristo. Y esa palabra descansar no es una palabra pasiva, no tiene que ver con el sedentarismo, ¿verdad? O con la inactividad, sino que descansar es la acción de saber en quién estamos confiando. Es la respuesta, es cómo responde mi interior a la magna seguridad que el reino nos puede brindar. Y realmente por eso quería establecer este título, ¿no?
por ponerle un título, por identificar la temática que quiero hablar. Yo voy a ir desarrollando y ustedes me preguntan, me dicen cuando, ¿sí? Vale. Yo quiero leer dos textos bíblicos. Uno que está en Hechos 20:24 y uno que está en Hebreos 10:35. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese. Y Hebreos, capítulo 10, versículo 35, dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Realmente, cuando nosotros entendemos el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, es muy importante que el apóstol Pablo ahí dice del Evangelio de la gracia de Dios, porque la gracia es la obra de Dios, esa es la obra de Dios, eso no lo podemos producir nosotros. La gracia produce en los hijos lo que ninguna de sus virtudes, fuerza o ejercicio o actividad puede producir. La gracia produce, por eso nosotros, los que entendemos gracia, no desechamos la gracia. No la desechamos porque sabemos que ella produce lo que yo no tengo la capacidad de producir. Por lo tanto, nosotros descansamos bajo su gracia. Y cuando digo, y hago mucho énfasis en esa palabra descanso, porque hay personas que relacionan el evangelio que predicamos, el evangelio de la gracia, a modo peyorativo, nos descalifican, ¿verdad? Sí, piensan que Dios todo lo hizo. Bueno, una evidencia es que son las 3:30 de la mañana y me he levantado para proclamar estas verdades eternas, porque es un compromiso que tenemos con una verdad eterna, inalterable, con la única verdad que da vida, con la única verdad que salva. Y esta es una evidencia también de que la gracia de Dios trabaja en nosotros. Como dijese el apóstol Pablo, dijo, he trabajado más que todos, pero no yo, porque esto es bueno, que ya nosotros no salimos en la foto, es la gracia de Dios la que trabaja en nosotros. Oye, Esa es... Perdón que te interrumpa, pastor. Te voy a preguntar, a lo mejor va a ser una muy boba esta pregunta, pero ¿qué es gracia? Bueno, no es boba, no es boba, es súper inteligente, es súper inteligente, porque nadie encuentra lo que no está buscando. ¿Ok? Entonces, la gracia de Dios no es otra cosa, a grosso modo, es el favor inmerecido de Dios en nosotros, pero es Cristo mismo impartido en nosotros. O sea, la gracia es esa persona que habló cuando la trajeron a la mujer adúltera, ¿verdad? Para apedrearla. La gracia fue quien habló ahí. Ahí hubo una confrontación, tengamos en mente un ring de boxeo, ¿verdad? Entonces, por un lado está la ley y por un lado está la gracia. La ley dice, hay que apedrearla porque Moisés nos enseñó que así tal hagan. Pero todos sabemos que para adulterar se necesitan dos. Trajeron uno, trajeron una. Entonces ya ahí hay un principio de injusticia, ¿verdad? Evidentemente, la gracia lo que hace es revelar el corazón de las personas. Entonces, luego que la gracia, que la ley establece su código de cómo juzgar el pecado, porque ahí lo que estamos viendo es que el planteamiento de la gracia es matando al pecador se acaba con el pecado, ¿verdad? Pero la gracia levanta la voz y dice, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ya está, un knockout. ¿Por qué? Porque el corazón de las personas
que pensaban ejecutar, ¿verdad? La ley quedó en evidencia. Sabían que había un principio que se estaba fallando, un principio que se estaba violando. Y ahí lo que tenemos que ver en ese escenario es que la gracia de Dios salva al peor de nosotros, pero la ley mata al más justo de nosotros. Lo hizo con Jesús, lo hizo con Esteban, lo hizo con hombres que no tenían, que eran impecables, pero la ley trata evidentemente de poner el ojo. Si hay 99% de virtudes, ella se enfoca en el 1, ¿verdad? Porque evidentemente, ojo, con esto no quiero decir que la ley sea mala, porque la ley es santa, es justa y es buena, pero cuando se encuentra con nosotros que fuimos vendidos al pecado, hace de las suyas. Hace de las suyas. Adelante. Sí, pastor, usted podría decirse que, a ver, dígame si me equivoco, que la gracia evidencia a la ley, Sí, la pone en sí, evidencia, vaya. sí, correcto. Mira, la gracia de Dios, viene a para que sobreabunde. La ley viene, perdón, para exponer el pecado. Pero cuando sobreabunda el pecado, entonces aparece la gracia, que es la solución de Dios al pecado. Lo que tenemos que entender es que por mucho tiempo, muchas generaciones se han sentido frustradas, se han sentido condenadas por intentar enfrentarse al pecado con largas oraciones, ayunos, guerras espirituales y, y muchas cosas más. Y realmente el hombre no puede vencer a una naturaleza, porque mira, el pecado no es la mano que coge 50 euros para guardárselo, no. La mano lo que está es respondiendo a una actitud del corazón. O sea, realmente el pecado no es algo físico. El pecado no es algo físico. Se El hace pecado físico, perdón, se hace físico cuando lo ejecutamos, ¿no, pastor? Esa ley del pecado se hace física cuando esa mano roba, vaya. sí, ¿Podría sí, decirse así? realmente es la parte visible del pecado, pero realmente el pecado es intangible. El pecado es una naturaleza. El Así. pecado es una información codificada genéticamente en una persona y realmente las acciones es la respuesta a esa naturaleza, ¿verdad? Es como que una persona vaya no sé, voy a poner un ejemplo que es un poco escandaloso, ¿no? Pero un hombre vaya con una mujer que no es su esposa a un lugar y sea sorprendido por su esposa, ¿verdad? Y bueno, yo no hice nada, ¿no? Realmente para los ojos de nosotros no se ejecutó, o sea, la ejecución del acto es el parto, pero ya estaba embarazado. Entonces, claro, porque realmente el pecado, lo importante aquí es que entendamos que es una naturaleza que cautivó al hombre. Es decir, es más fácil que veamos, no sé, un león, ¿verdad? No mata porque es malo, mata porque es su naturaleza, es su instinto, está codificado para eso. El hombre, cuando uno ama al Señor en la medida que entiende la magnitud de su salvación. O sea, realmente cuando yo entiendo que yo por naturaleza era enemigo de Dios en mi mente, que la naturaleza me tenía secuestrado, ¿verdad? Y que cuando una persona que está viviendo bajo una naturaleza que tiene dominio y señorío sobre él, puede escaparse. Es como decir, ¿cuándo se vuelve un caballo o una vaca? ¿Cuándo se vuelve carnívora? Si es que tiene una naturaleza, nunca, jamás. Primero se muere. O un león, cuando va a comer y alimentar su cuerpo feroz
con hierbas, nunca, porque va contra natura. Pues así nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Y cuando Romanos dice que la ley del pecado, primero es entender que el pecado no viene sobre el hombre como a veces nosotros llegamos a entender yo de primero, llegamos a entender distorsionadamente porque nosotros pensábamos que el pecado me visitaba los viernes en la noche cuando yo iba a visitar a mi novia, ¿verdad? Pero la palabra dice que el pecado moraba en mí. No era que venía y me visitaba, no, moraba en mí, vivía en mí, estaba empadronado en mi casa, que es mi corazón. Él no venía de vez en cuando, él tenía las llaves, ¿ok? Entonces, si uno entiende eso y uno dice, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado, de la ley de mis miembros. No me quiero enrollar mucho con Romanos 7, porque es un tema profundo, pero el apóstol ahí habla de la ley de mis miembros. Pastor, imagínate. Déjame, ahorita se me está viendo la mente esto que hace muchos años escuché. Tienes un niño tiene un puerquito y ya es que ahora se utiliza que cualquier animalito puede ser una mascota, pero un puerquito es un puerquito. Entonces viene el niño y baña al puerquito y lo pone moño, lo pone talco y está muy bonito el puerquito adentro de la casa. Y entonces se sale el puerquito afuera, lo sacan para que haga sus necesidades y en un charquito de lodo empieza a revolcarse. Entonces se mete a la casa y entonces el niño dice, mira qué marrano tan cochino como tú te fuiste a ensuciar, puerco, a ver, marrano, ven para bañarte. Y lo vuelve a bañar, lo vuelve a talquear y le vuelve a poner moñito. Y así pasa, ¿no? Entonces, cuando hacían esta analogía, decía, le explicaba a la persona, esa sí es la naturaleza caída. En la religión y en la ley, básicamente en lo que se utilizaba en el Antiguo Testamento era eso, era bañarlo, talquearlo, ponerle el moñito, pero seguía siendo un cochino, sigue siendo un cochinito. ¿Cuándo es que va a ser un animal dentro de la casa? Digamos, un perro, pues cuando sea perro, cuando cambie naturaleza. Sí. Mientras tanto no cambie naturaleza, pues vamos a estar con esos esfuerzos humanos y vamos a estar bañándonos, bueno, no bañar nosotros ya no, pero se baña la persona, se talquea, pero mientras tanto no haya una naturaleza nueva, pues va a estar luchando, como tú dices, ¿no? Con eso. Sí, totalmente. Es muy buena la ilustración, ¿no? Porque una vez que dejemos la puerta abierta, él no es porque sea cochino, ni porque sea terco, ni porque sea rebelde. Es que su naturaleza, la naturaleza que nos gobierna determina nuestro querer. Así es. Entonces, lo que ocurre en Romanos 7, como decía al principio, habla de la ley de mis miembros. La ley de mis miembros. Toda esa energía que uno siente que no puede controlar, se llama ley de mis miembros, esos impulsos, ¿verdad? Ley de mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo. O sea, me lleva secuestrado, preso. O sea, ya es una cosa que no controlo yo. Entonces, cuando yo entiendo que nosotros hemos renacido, ¿verdad? Hemos vuelto a nacer de una simiente incorruptible, ¿verdad? Es que esto es muy importante, miren. Cuando Dios nos dio vida a nosotros estábamos muertos, evidentemente, pero nosotros renacimos por la simiente de Dios, por la semilla. El semen de Dios es la palabra. Yo sé que es escandaloso, pero hay verdades que se quedan grabadas en nosotros así. Dios engendra es por su palabra. Y ese espora, esa semilla, ¿verdad? Ese semen engendra hijos, ¿verdad? Y esa semilla es incorruptible. Ahora, todos nosotros entendemos fácilmente o rápidamente que nosotros, por causa de la naturaleza del pecado, pecábamos. Pero es que ahora tenemos que entender que ahora
nosotros fuimos renacidos de una simiente incorruptible y lo que antes era imposible para nosotros ahora es parte de nuestra naturaleza. Qué bueno es entender que lo que antes yo no podía hacer, ahora por causa de la vida y de la naturaleza que opera, está fluyendo en mí 24/7, evidentemente porque es una vida. Ahora, también me gusta resaltar, ¿no?, que cuando nosotros somos trasladados al reino, lo que nosotros recibimos es una vida. Así es. Nosotros no recibimos normas para cumplir, condiciones, 1, 2, 3, 4, 5, no. No recibimos un manual, no, recibimos una vida. Y esa vida, ¿verdad?, que es eterna. Yo creo que a veces es tan familiar lo que decimos que no nos sumergimos en esa verdad. Si Violeta, si nosotros recibimos vida eterna, ¿quién nos puede quitar una vida eterna? Si la palabra eterna es que el tiempo no puede afectar esa vida. Así es. De manera que yo me gozo cuando reflexiono sobre la clase de vida que ahora vivimos. Así es. O sea, Jesús, cuando vino, ¿verdad?, y pasó por la cruz, fue para morir una muerte que ningún hombre podía morir, porque todos estábamos muertos. O sea, nadie podía morir la muerte que Jesús murió, ¿verdad? Entonces, porque todos los hombres estaban muertos en sus delitos y pecados, estaban destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios requirió obediencia para manifestar su reino en la tierra, el único que pudo dársela fue Cristo. Y nosotros en eso nos gozamos, porque Él murió una muerte que nadie podía morir para que nosotros vivamos una vida que ninguno tampoco podíamos vivir. Así es. Y en eso nos gozamos. Adelante. No, eso iba a comentar, ¿no? Él murió para que nosotros viviéramos en una vida que nadie podía vivir, si no era a través de Totalmente. Cristo, ¿no? Entonces, esa vida fue impartida por su gracia en nosotros y que solo Él, por parte de su naturaleza divina y eterna, solo Él lo podía lograr para que nosotros fuéramos los beneficiarios. Totalmente, totalmente. Es muy importante. Esa imagen la podemos ver en las palabras de Jesús cuando Él dijo que si un grano de trigo, el grano de trigo no cae y muere, No cae, ¿verdad? muere. O sea, uno pone un grano de trigo en la tierra, que son las condiciones, ¿verdad?, que se requiere, entonces germina. Y cuando germina, pierde su cuerpo, pierde su belleza, pero irrumpe la vida que está dentro del grano. Esa es la imagen que nosotros tenemos, porque ese Cristo, ¿verdad?, glorioso, también fue sembrado en la tierra de nuestros corazones. Y cuando uno sabe que esa semilla fue sembrada en la tierra de nuestros corazones, entonces esa semilla contiene todo lo que Dios espera que nosotros produzcamos en esta tierra. Qué bueno es saber que yo no puedo producir lo que Dios espera de mí. Por lo tanto, Dios, para que yo no fuese un árbol estéril, sembró en la tierra de mi corazón la vida del Hijo, para que ahora todo lo que Dios espera de mí es el incremento de esa vida que recibí. Es muy importante que sepamos o que resaltemos, ¿no?, que Dios solo ve como suyo en Albert, en Violeta, en las Violetas. Dios ve como suyo el incremento de la vida del Hijo en nosotros, de la vida de Cristo. Lo que Él sembró en nosotros, en la tierra de nuestros corazones, se incrementa, produce fruto, ¿verdad? Y evidentemente eso es lo único que Dios ve como suyo en nosotros. No es nuestras buenas intenciones, no es mi mente brillante, no es mi habilidad no, sencillamente el incremento de Cristo en nosotros. Ahora,
también es bueno entender por qué Isaías dice que seríamos llamados árboles de justicia. Por eso, porque la única justicia que nosotros podemos producirle a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es? Es la que nace de esa vida que hemos recibido, una vida que es creada, una vida eterna, una vida incorruptible, una vida gloriosa, poderosa. De manera que yo le diría a todos los que ven este nutritivo y edificante programa, les diría que dejásemos de intentar producir por nuestras propias virtudes, esfuerzos o cualquier otra cosa, dejemos de intentar producir lo que Dios espera de nosotros, porque, como dice el apóstol Lucas Márquez, ¿verdad? Él dice que Abraham y Sara son estos eh, ancianitos intentando producir a Isaac. O sea, ese es Albert. Albert intentando producir lo que Dios espera de ti. O sea, Abraham, casi 99 años, su cuerpo estaba como muerto, no producía ya el esperma, no tenía la fuerza, no tenía. Sara, que había sido estéril toda la vida, o sea, en sus años de más júbilo, era estéril. y, y ahora, con 90 años, mucho menos, ¿verdad? ¿Qué podía salir de Abraham y Sara? Isaac, nunca, ¿verdad? Así, esas cosas están escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros veamos que es su obra en la que debemos descansar, que es su obra, porque Dios después visitó a Abraham y le dijo, en el tiempo de la vida, el año que viene, yo te visitaré y tendrás a Isaac. O sea, los 9 meses que tarda el embarazo, yo vendré y tú tendrás al hijo, para que entienda, ¿verdad? Y quede registrado ahí en la notaría del reino que yo te he dado una palabra y que la vida no es otra cosa que la respuesta a mi palabra en ti. Entonces, fue cuando se produjo a Isaac. Es muy importante que veamos y nos identifiquemos con eso. Lejos está en nosotros el sentarnos a criticar a un Abraham, a Sara. Sencillamente, esas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Luego, Pastor, adelante, perdón, adelante. ahorita comentaba usted, descansamos en esa obra, ¿no? Consumada. Pero también en ese descanso de esa obra, el descanso es la gracia, lo que nos lleva a descansar. Su preciosa gracia en nosotros es lo que nos hace descansar de las Sí, obras para que en esa obra consumada nosotros descansemos. sí. Aunque hay descanso disponible para todos, no siempre disfrutamos el descanso, ¿no? Porque es importante ver que el descanso lo produce lo que entiendo, lo que se me ha revelado. O sea, yo sé que hay una escuela, ¿verdad? Una forma de entender que dice, bueno, todos somos, sí, por posición todos somos, pero ahora nosotros tenemos que caminar en lo que entendemos, en la fidelidad a lo que entendemos. Porque considero que la gracia está disponible para todos, pero no siempre se hace uso, ¿verdad? Porque a veces el pensar que yo pongo ejemplos, me gusta dibujar las verdades o dibujar lo que entiendo con palabras. Mira, eh, cuando yo me alimento, cuando yo me nutro correctamente, mi vida, ¿verdad? Yo participo, Albert, su voluntad participa es en elaborar la comida. Voy a comer pescado con vegetales, con verduras, tal. Yo elijo eso. Pero luego la vida que está en mí es la que me nutre y produce una serie de cosas, ¿verdad? En mi cuerpo que yo no puedo producir por mi misma voluntad. Entonces, una cosa es la actividad mía, que es de cocinar, de elegir los alimentos, de comprar, de pagarlos, y otra cosa es la acción de la vida
que está en mí. Por ejemplo, en nosotros el cabello, ¿verdad? Se nos va renovando. Hay una regeneración capilar, hay una regeneración celular. Eso no lo produce Violeta, no dice, mira, voy a producir cabello nuevo. No, pero eso lo produce la vida que está en nosotros, ¿verdad? Las uñas nos crecen y no nos crecen porque nosotros decimos voy a hacer crecer las uñas. Es la dinámica de la vida. O sea, lo que queremos es decir, o sea, que la vida de Dios en nosotros produce todo aquello que nosotros no podemos producir voluntariamente, ¿verdad? El páncreas es un sistema complejo, ¿verdad? Un sistema digestivo. O sea, cuando decimos esa palabra sistema es una serie de órganos que interactúan entre sí con una finalidad y están fluyendo, están obrando. Y eso, mientras que estamos en este programa, hay un sistema, ¿verdad? Operando en nosotros y lo hace la vida. Y aunque yo esté durmiendo, lo hace la vida, ¿verdad? ¿Dónde participo yo? En lo que como. Yo también le diría a todos los que están aquí que comamos a Cristo, que comamos, eso, Cristo es el verdadero alimento. Él dijo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, eso puede ser escandaloso, pero lo que quiere decir es que tenemos que comer a Cristo, nuevo pacto, justicia, gracia, verdad presente. Esa es la dieta que tenemos que tener nosotros, porque los alimentos grasos, placenteros que hay, muchas veces, yo sé que ustedes me están comprendiendo, no las violetas, sino la audiencia o los que están conectados, la religión es como, no voy a decir ningún nombre, ¿no? Pero es como la comida chatarra que nos da placer en el momento, pero luego nos condena, ¿verdad? Wow, otra vez caí en las garras de las hamburguesas y las pizzas. Entonces, realmente hay un placer en el momento, pero luego viene una condenación a sí mismo, a sí mismo. El tema está en que nosotros, esa conciencia que acusa el próximo viernes, el próximo sábado, volvemos a caer en las garras de las hamburguesas, los helados, las patatas fritas, la Coca-Cola, aunque nos hace sentir mal, ¿verdad? Entonces, solo estoy haciendo una alegoría para que veamos que Cristo es el verdadero pan, Cristo es lo que nos nutre, ese es el verdadero alimento, ¿verdad? Que nos da, no solamente nos quita el hambre, nos nutre, nos alimenta, nos sustenta, nos sostiene, nos da salud, nos da vida, nos da vitalidad, energía, pasión, fervor, entendimiento, compromiso, nos desarrolla, ¿verdad? Por eso tenemos que comer a Cristo. La única forma que Cristo sea formado en nosotros es que comamos a Cristo, no hay otra manera. Yeah. Me gustó mucho, perdón, Viole, adelante. No te preocupes. No, es que quisiéramos saludar porque hay gente que lo está saludando al pastor. Nos están viendo Mari Riveros Salcedo, Ricardo Corona, Zeta Alexander, Cristina, nos dice, ya estamos aquí. Dice, pero las letras no dejan ver a nuestro pastor Albert. Ay, voy a quitarle las letras. Dice Cristina, pastor Albert, me gozo de que esté usted con nosotros aquí, con nuestra querida Viole, para darnos su valiosa impartición. Mireya nos está viendo, dice buenas noches. A Araceli Portillo, buenas noches. A Jorge Iniestra, el pastor Jorge Iniestra, ¿cómo está? ¡Pastor! Un abrazo azul. Como lo saludo. Dice, excelente, querido amigo. Diría el Salmo, el que madruga, Dios le ayuda. Ay, el Salmo cuál, oiga. Un abrazo. El que madruga encuentra todo cerrado. Exacto, el que madruga. El Salmo 151. Ok. El 151, el que madruga, Dios le ayuda. Dice, bendiciones. Francelis Torres, dice, Miranda nos está viendo. Cori, ¿cómo estás, hermosa? Isis, ¿cómo estás? Patricia también dice amén. María Rivero, Anabela, Francis Torres, exacto. Cristina dice, la naturaleza que nos gobierna determina nuestro querer. Está repitiendo lo que usted dijo. Dice, wow. Ángeles Gutiérrez. Dice Zeta Alexander, muchas veces es tan fácil perderse entre los rudimentos.
Francis, ya somos una creación y andamos en una nueva vida. Eric Guerra dice amén. Ángel dice, Cristo es la tierra prometida, el Padre solo el incremento del Hijo. César Zavala, ¿cómo está, Pastor César? Qué gusto que esté aquí con nosotros. ¿Qué pasó? Familia, un abrazo desde Tijuana. Saludos desde Tijuana, los de los tacos, ¿eh? Ya sabes, Albert, para cuando vengas en Tijuana, dice el pastor que hay tacos. Saludos. En abril, vamos por allá. En abril nos vamos a ver. Saludos a nuestro amigo Albert. Cristina Flores, tremendo ese testimonio de Isaac Sara, tan clara, profundamente expuesto por usted, pastor. Verónica Rascón, Berito, un beso. Gracias también a nosotros. La formación de Cristo en nosotros es una prioridad que nos lleva a producir ese fruto en ese tiempo. Saludos, excelente tema. De Eric dice, el descanso lo produce lo que entiendo, eso lo está repitiendo. Ángel dice, la iglesia igual a cuerpo de Cristo es orgánico. Iglesia igual es un órgano vivo y por ende es orgánico. Saludos. Juan Campo, ¿cómo está usted, caballero? Está ya muy bueno, qué bueno que le conectó, caballero. Él es nuestro amigo Juan Campos, que está en Houston, el esposo de la güera. Saludos, un abrazo fuerte, Camelita, saludos, muchas gracias por estar aquí, gracias por aportar, porque también el hecho de que usted aporte nos hace entender que también está atento como nosotros, así que eso está muy importante. Bueno, ya saludamos y bueno, pues continúa, pastor. Sí, no sé si, creo que Violeta iba a decir algo. Sí, nada más comentar lo que sé que igual lo comentaron ahí, que dijeron, descansamos en lo que entendemos. Me hizo mucho clic. Sí. ¿Por qué? Porque si bien conocemos muchos hijos de Dios, la gracia no la entendemos. Y no puedes descansar en algo que no entiendes, ni mucho menos gozar y vivir aquello que tú no entiendes. Pues es como que puedes tener toda la riqueza y que la tenemos en Cristo, pero no conocerla, no disfrutarla, no vivirla y mucho menos expresarla. Y es importante que precisamente estos programas, ¿verdad?, de los cuales nosotros somos parte y ahora usted, pastor, que se exponga esa verdad a la luz para que el Hijo de Dios lo comprenda, todo aquel Hijo de Dios que desconoce lo que porta, lo pueda aprender, lo pueda entender, lo pueda disfrutar. Y me gustó mucho, me quedo con eso. No descansas en lo que no conoces, o al revés, descansamos en lo que entendemos. Correcto. Bueno, yo quiero matizar algo. Yo siempre he sido parte de ustedes, pero hasta ahora me invitaron. Ah, sí, claro. Oye, ya está contratado. Pastor, ya está contratado. Yo siempre he sido parte, pero bueno, hasta ahora me llegó la invitación. Oh. Bueno, no, realmente, sabes que la gracia siempre ha estado disponible, ¿verdad? Y muchas veces la vimos como por enseñanzas que distorsionan, perdón, esta expresión de Dios en nosotros, de Cristo en nosotros, se ha visto como un peligro. La gente, cuídate de tanta gracia. A mí me lo han dicho, cuídate de tanta gracia. Yo le digo, me voy a cuidar de una expresión de Cristo. O sea, realmente, el legalismo sí que mata, el legalismo sí que esclaviza y arrodilla, ¿verdad?, a cualquier hombre, porque es muy importante que veamos que el evangelio lo entendemos, ¿verdad? Si yo hago bien, recibo recompensa o bendición, y si hago mal, castigo, ¿verdad?, sanción o lo que sea, en fin. Entonces, claro, ¿dónde queda la obra de Dios? Ahora yo lo que quiero es no sufrir castigo o recibir bendición, pero nunca me voy a conectar con los intereses del reino, ¿verdad? Sino que cuando entiendo el evangelio, ¿verdad?, si lo hago bien, un día me iré más allá del sol, y si no lo hago bien, un día me iré
eh, ahí no hay propósito, ahí no hay espacio para el propósito. Ahí estoy yo centrado en lo que quiero, en mi destino, ¿verdad? Ahora, el reino nos enseña, ¿verdad? Que nosotros somos de arriba y que estamos aquí como extranjeros. Como yo nací en Venezuela y vivo en España, donde ejerzo una asignación, ¿ok? Tomo ese ejemplo para que entendamos que nosotros somos de arriba, nosotros no estamos esperando al final de nuestra carrera para irnos para arriba. No, yo soy de allá, viviendo una experiencia en la tierra. Así es. La religión enseña que yo soy terrenal y un día, si hago las cosas bien, me voy para allá, como recompensa, ¿no? Ahora, es muy importante también entender, matizar, fortalecer que la gracia de Dios es el regalo para, eso se llama herencia, la herencia. Dice, os encomiendo al Señor, os encomiendo al evangelio de su gracia, que tiene el poder para darnos herencia con los santificados. La herencia, ¿verdad? Se selló con la muerte. Cuando uno ve el testador, ¿verdad? El testamento se verifica, entra en vigencia, toma vida, ya no se puede corregir, se confirma con la muerte, ¿verdad?, del testador. Así es. Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesucristo vino a sellar ese testamento que nos hace a nosotros herederos o coherederos, porque compartimos la misma herencia con Cristo, coherederos juntamente con Cristo de las riquezas del Padre. Y esa riqueza no son los billetes, esa riqueza es un destino eterno, una identidad de hijos, la gracia de Dios que opera en nosotros, la vida eterna, ¿verdad? Ese es el discernimiento, la ciencia, la inteligencia espiritual, todo eso es parte de la herencia que nosotros, ahora nosotros podemos heredar algo, y si no conocemos que hay personas, y se han visto casos, ¿verdad?, de personas que en su última voluntad cambian el testamento y dice, esto se lo quiero dar a esta persona, y esa persona no sabe que es heredero de una riqueza y sigue viviendo como escasamente, ¿verdad? Cuando realmente es un heredero y que posee todos los recursos para que su vida cambie. Pues de la misma manera, nosotros, a través del entendimiento de la gracia que es, por eso leí ese texto que dice, está en Hechos, dice, os encomiendo a Cristo y al Evangelio de la gracia, que tiene poder para daros herencia con todos los santos, ¿verdad? Ese es el Evangelio que nos hace heredar, el Evangelio de la gracia, porque el Evangelio legalista, el que está contaminado de todas nuestras virtudes y de nuestro... El tema de ese Evangelio es que cuando uno lo cumple, se estimula el orgullo en nosotros. Entonces, lo que hace es tomar ventaja con nosotros. El engaño de las virtudes humanas es que te hace ver que tú lo puedes lograr y te estimula, te aplaude, y de esa forma lo que hace es que despierta al juez que llevamos dentro, y como lo estamos logrando, ya empezamos primero a enorgullecernos y después a decirle, lo que pasa es que tú tienes que hacer también, yo soy el hombre de Dios, el ungido, porque es como que estoy logrando algo, ¿no? Ahora, si no lo logro, hay una condenación frustrante. Entonces, para arriba o para abajo, pero al final nos mata. Al final nos mata. Por uno o por dos. Y si nos quedamos en el medio, también nos mata. O sea, no hay forma. Realmente el Evangelio de la gracia de Dios es el que nos hace disfrutar de todas las cosas que Dios ha producido en nosotros. Ahora, estar sumergidos
en la realidad cotidiana de nosotros, en la realidad circunstancial de nuestras vidas. Evita, ¿verdad?, que disfrutemos una realidad mayor, y esa realidad mayor es Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria. Nuestra realidad, todos los hombres obedecen a su realidad circunstancial, obedecen a su entorno, obedecen a lo que entienden. Por eso decíamos que nadie puede ir más allá de lo que entiende. O sea, lo que entendemos es como un GPS que nos limita, es como un mapa, mira, hasta aquí puedes llegar, ¿verdad? Pero realmente, por eso el apóstol Ugarte, a quien honro porque es una persona comprometida, ¿verdad?, con la extensión y el avance del reino, tiene ese programa, renovando el entendimiento, porque cuando uno entiende, uno ve más ampliamente. La seguridad de nosotros está en base a lo que entendemos. Nadie puede tener convicción en algo que ignora. Nadie puede tener fortaleza en algo que desconoce, ¿verdad? E incluso la mayor debilidad que una persona puede tener es el ignorar quién es. De manera que el entendimiento es el punto de inicio de transformación de nuestras vidas. El entendimiento es el punto de partida, es donde se gesta, donde se inicia una transformación. No estamos hablando de salvación porque sabemos que la salvación es un regalo, pero sí estamos hablando de efectividad, una vida efectiva, una vida que trasciende, una vida que irrumpe, una vida que no la gobiernan las cosas exteriores, una vida que no reacciona a las condiciones del entorno, sino que de manera proactiva produce en el interior todas las demandas y los reajustes, ¿verdad?, que se requiere para gestionar cada situación. Esa es la vida del Padre, esa es la vida de Cristo en nosotros, esa es la vida Zoé. Entonces, uno entender estas cosas nos saca de estar sumergidos en una realidad limitada, en una realidad llena de defectos, llena de problemas y de situaciones limitantes, ¿verdad?, para sumergirnos en la realidad de Dios que es en Cristo. ¿Cómo nos ve el Señor? Como dice Efesios, Efesios 1, me voy a permitir leer este texto. Efesios capítulo 1, uno de los textos más poderosos que hay, ¿verdad? Cuando dice, esto lo que voy a leer es porque muchas veces la gente compara las bendiciones con algo terrenal, ¿no? Me bendijeron con una camioneta. Luego se la roban, ¿qué pasó? Te robaron la bendición. o luego tienes un accidente y te haces daño, te hizo daño la bendición, ¿no? O me bendijiste con unos zapatos, luego los lavo, los dejo ahí, se los llevaron, ya no están. La bendición es algo eterno. Cristo no fue a la cruz para darnos cosas, sino para darnos su vida, para darnos riqueza interior en el espíritu. Entonces quiero leer Efesios 1, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Ya tenemos ahí la primera bendición, somos escogidos en Él. Qué bueno es entender esas palabras que parece tan sencilla. Me deja ver que las violetas no escogieron al Señor, Él las escogió a nosotros. Así es. Qué bueno es saber que los hijos no eligen a los padres, ¿verdad? Sí. Y que cuando la noche del avivamiento en que fuimos engendrados, ahí no participamos nosotros, ¿verdad?
Entonces, ahí estamos entendiendo, ya esa es la primera bendición. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Eso sí es bendición, porque la palabra santo, ¿verdad? Que la gente cuando no ha renovado el entendimiento intenta producir esa santidad, realmente la palabra santidad es separado para un uso exclusivo, para un uso original, especial, específico. ¿verdad? Claro, y Él es el que nos elige y nos separa para este tiempo. Qué bueno es, Violeta, qué bueno es saber que fuimos escogidos para vivir después de la cruz. ¡Wow! Porque los profetas que indagaron y diligentemente investigaron acerca de qué tiempo era lo que veían y a qué personas, se les dijo que no para ellos, sino para nosotros. Ese nosotros es la iglesia. Así es. Qué bueno es entender que todo lo que los agravios, toda la aflicción que produjo la ley, ¿verdad? Antes de la cruz, qué bueno es saber que nosotros hoy somos en la parábola de la viña, ¿verdad? Nosotros somos esos trabajadores que vinieron en la hora undécima, ¿verdad? La gracia de Dios. Ahora, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha de en amor, no en lástima, no en misericordia, no, en amor nos escogió, habiéndonos predestinado, o sea, ha fijado un destino. O sea, qué bueno es saber, esto sí es una bendición, el saber que mi destino ya está resuelto. Wow, esto me da a mí no la libertad para vivir como quiero, sino la seguridad de trabajar bajo garantías. Así es. Es impresionante. Entonces, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, según la decisión de él, su beneplácito, su gozo, ¿verdad? No según nuestras virtudes. Ahí es muy importante entenderlo. Eso sí es bendición. Para alabanza de la gloria de su gracia, lo cual nos hizo aceptos en el amado. Qué bueno, Él me hizo acepto. Esto sí es una bendición. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención, la palabra redimir es devolver los derechos a un esclavo. Recuperar su vida de libertad, ¿verdad? Entonces, por medio del Señor, yo siempre pongo el ejemplo de que imagínate un campo de esclavos y hay un esclavo allá que se llama Albert y llega un señor de este lado y dice, aquel esclavo, aquel, yo te pago el precio, toma. Y yo estoy allá picando piedras, pum, pum, y llegan y me dicen, oye, vente, que hay un señor que te ha comprado. Maravilloso. Entonces yo, ¿cómo? ¿A mí? Al esclavo, ojo con esto, no quiero ser discriminatorio, pero al esclavo es la única persona que le asusta la libertad. Porque le asusta la libertad porque nadie no extraña la conoce. Claro, nadie extraña lo que nunca ha tenido. A ver dónde me van a llevar. Por eso el pueblo de Israel decía, ¿para qué nos sacaste? Allá lo teníamos todo controlado, comíamos puerros, melones, carne, pum, ya lo sabíamos. Sí, nos pegaban, sí, nos maltrataban. A veces le pegaban a mi hijo delante de mí, a mi mujer, pero yo miraba para este lado y ya, ¿no? Ese es el pensamiento del esclavo. Y realmente ese señor que me compró, no solamente me compró, sino que ahora dice que vas a ser heredero también. Y yo, ¿cómo? Sí, y vas a heredar.
y que te vas a vestir con vestiduras reales y que te vas a sentar en su mesa y que vas a ser tratado con dignidad. Y no solamente eso, sino que te vas a tener autoridad en su reino. Y no solamente que vas a tener autoridad sobre su reino, sino que vas a vestir con vestiduras reales, vas a gobernar, vas a tener autoridad sobre todo un ámbito desconocido. Eso sí es bendición. Así Wow, en esto yo sí que me gozo. claro. Ahora, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Cuando dice dándonos a conocer, es que a nosotros, la iglesia, Él nos dio a conocer las inescrutables riquezas Porque eso es de su de gracia. un misterio que estuvo escondido por siglos y edades, pero ahora, por gracia, nos los dio a conocer a nosotros. ¡Wow! ¡Qué afortunados somos! Así es. Muchos caminaron a tientas, muchos vieron fue la sombra. Cuando un objeto se ve por medio de una sombra, no se puede identificar. Tú sabes que algo está cerca, pero no lo puedes identificar, no lo puedes percibir. Si tú ves mi sombra, no puedes saber cómo soy yo, qué tengo, cómo estoy vestido, no lo sabes. Pero nosotros no estamos viendo una sombra, estamos viendo a la imagen. imagen del Hijo. Eso es glorioso. Esto sí que es bendición. Y en esto sí que nos gozamos. Ya entiendo por qué ustedes siempre se ríen, porque están entendiendo durante todo su día, durante toda su vida, van entendiendo riqueza, gracia, de manera que el gozo, el deleite, la forma como vivamos, lo determina las verdades que entendemos. Así es. Así es. Oye, Yo no sé si ya, pues, yo no sé si ya me he excedido en el no, tiempo. Si no me, te- y si no me paran, paso de Efesios para Colosenses. Está bien, oye, tú tienes toda la mañana, no te preocupes. No, no es cierto. Oye, No. rapidito, me estoy viendo así rapidito ya para, ya pasamos un poquito del tiempo, pero muy Sí. interesante todo lo que estás hablando y se me viene a la mente esa esclavitud de la que las personas están acostumbradas o estuvimos acostumbrados a vivir, esa esclavitud a la religión, por ejemplo, es terrible. Yo lo veo y cuando lo veo me entristece tanto que las personas tengan tanto miedo de salir de esa esclavitud de la religión, bueno, que ese sea otro tema. También veo a esa esclavitud, a esa antigua naturaleza, a eso no querer salir de lo antiguo y disfrutar de la nueva naturaleza que tenemos, el ser esclavo al sufrimiento, es como que eso me gusta, o sea, sufrir, estar en ese punto del sufrimiento, del esclavitud del sufrimiento, a la mentalidad también, una mentalidad así, yo nací, así me dijeron, así me quedo, yo soy así. Entonces hay tantas cosas que el ser humano ha tenido como esclavitud, aún conociendo de Cristo, que da tristeza en un momento dado cuando los ves y ya ahorita como estábamos, porque así estábamos y ahora como estamos y deseamos con esto que estamos impartiendo, con esto que están impartiendo los edificadores. Digo impartiendo que somos un cuerpo, entonces tú hablas es como si yo hablara, no me preocupa. Okay. Así Totalmente. que entonces esto que se está impartiendo es tan poderoso, tan maravilloso, que yo lo repito y lo he vuelto a repetir y se lo digo a los seres queridos que están escuchándome cómo estoy avanzando en esto. Le digo, no me regreso. Me ha costado amistades, me ha costado muchas cosas, pero no me regreso, porque esto es glorioso. Y yo de verdad, yo voy hacia adelante, vamos hacia adelante y te lo digo sin temor a equivocarme. Y posiblemente iremos solo los que estamos entendidos y deseosos, pero no me preocupa. No me preocupa si mi esposo, si mis hijos, yo sigo adelante en este entendimiento porque esto me ha dado una libertad tan tremenda, tan poderosa, que no la cambio por nada. Y aún en el punto que tú decías que cuídate de la gracia. Fíjate qué poderoso es la gracia, que por esa gracia yo me quiero esclavizar a Cristo. ¿Me explico cómo? ¿Sí me explico? No porque yo me quiero a esclavizar a Cristo por esta gracia, porque soy libre.
Entonces, eso a mí me revoluciona mi mente y cada vez que yo escucho a ustedes edificar, recibo tanto y yo te agradezco tanto, Pastor, por estar aquí con nosotros esta noche y por haber aportado tanto a nuestra vida como cada uno de los edificadores cuando están aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias. Espero que no sea la última, que sea la primera de muchas. Yo sé que con espacios, para que no debe decirles todas las veces, pero permítenos volverte a invitar en lo sucesivo. Y bueno, yo agradecidísima. Y mira, muchísima gente aquí dice saludos de California, saludos a mi amiga Violeta Brenes, hasta que me tocó ver ver en un video. Te están saludando, Violeta, Noelia. Claudia, saludos, amiga. De allí hasta California, hasta perdón. California. Sí, dice Noelia, la pastora, dice de allí la importancia de saber que tenemos en Cristo y vernos siempre en Él. Ya pronto la vamos a tener. Muchísimas gracias, Noelia, por lo que tú ya sabes. De verdad te lo agradezco con todo mi corazón. María Guadalupe, etcétera. Bueno, todos están meritos, Noelia, bueno, Gerardo Figueroa. Entonces, pues yo estoy muy contenta, muy agradecida una vez más, Pastor. Y bueno, Violeta, yo sé que está más agradecida todavía porque ella desde antes, ya te seguía. Pero bueno. Así es. No, pues igual agradecidísima y muy edificante esta palabra, Pastor, porque sabemos que es necesario que seamos expuestos a la luz de Cristo. Y hablando ahorita de aquella esclavitud, pues Cristo llevó cautivo la cautividad para que nosotros seamos hoy libres en Cristo. Así que pues me gozo, Pastor, con esta palabra. Gracias. Quedo plena por lo que hoy aprendí. Le mando un fuerte abrazo y espero pronto conocerlo. Y sigue contratado, ¿eh? Gracias. No, de verdad que lo he disfrutado muchísimo y solo quiero decirle a mis hermanos que tal vez estén en una transición. Tenemos que cuidarnos de las cosas nobles del alma, porque los peligros de las cosas nobles del alma es que ve el crecimiento como una traición, es que ve el desarrollo como si estuvieses violentando, pero sí estás violentando, pero un molde que te pusieron, una camisa de fuerza que te pusieron. Y realmente la vida no se puede esconder. Esto es como un embarazo. Yo sé que alguna persona seguramente sabe de lo que digo, pero es como intentar, esta muchacha que intenta tapar que está embarazada. Bueno, sí, lo puedes lograr un mes o 2 meses, pero luego la fuerza de la vida irrumpirá de tal manera que te identificará a kilómetros de que portas una vida. Amados, esta vida no se puede esconder. Somos lo que comemos. Comamos a Cristo. Bendecidas. Así es. Igualmente, saludos hasta Puerto Vallarta. Nos vemos. Que pasen bonita noche. Pastor, que tenga un bonito fin de madrugada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Una vez más, recuerden, nos vemos la siguiente semana, el viernes. Redes, Viole. Redes del Pastor. Sí, cierto. Tus redes, Pastor, perdóname. Sí. Bueno, Albert Pavón. Es que todos... Albert Pavón. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados, Albert Pavón. Ok, Albert Pavón, así. Sí. ¿No estás en las redes con el nombre de la congregación? Bueno, también tenemos Centro de Gloria Valencia, que es por donde emitimos, donde transmitimos las buenas noticias del reino y otros programas también. Entonces, si usted tiene personas en España que no tengan un lugar, que por cierto ya estoy acordándome de alguien que hoy que se fue en diciembre a España, la voy a referir, no sé si la conozca ya, pero si usted tiene personas que estén en España que no conozcan el área donde está el pastor, pues ahí invítelos a que lo acompañen, y también pues están sus redes sociales, como dijo él, búsquenlo por ahí y bueno, pues ahí van a ser más edificados. Así que cuídense mucho, que tengan buena noche, nos vemos aquí la siguiente semana. Que pase buena noche y tenga un sueño reparador. Un besito, Violet, un besito y un abrazo. Buenas noches. Y nos vale. vemos en la siguiente. Saludos, bendecidas. Igual. Bye. Bye.